eta ongi etorri guztiei MSCA SE webinar honetara. Webinario hau Eusko Jaurlaritzak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Ikerbasque antolatzen dugu elkarrekin. Eta, hasiera emango diogu. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por participar en este webinario sobre el programa Marie Sklodowska-Curie Action Staff Exchange y que organizamos entre la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, el Gobierno Vasco e Ikerbasque. Para comenzar el webinario les voy a pedir a los ponentes que por favor conecten su imagen, su cámara y el sonido para poderles presentar. Bueno, en primer lugar tenemos a Amaia Esquisabel, que es la directora de investigación de Gobierno Vasco. Eskerrik asko, Amaia, enbenizateagatik. Sí. Tenemos a Jesús Rojo, que es el National Contact Point del programa Marie Sklodowska-Curie Actions. A Rafa Morales, que es investigador Ikerbasque en la UPV y es coordinador de este programa. Y por último a Izaskun Ibarbia, que es técnica de apoyo en la gestión de proyectos de este programa en la UPV. Ongi etorri a guztiei, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de empezar el webinario voy a dar solamente dos apuntes. Uno, que Jesús va a utilizar una presentación que luego vamos a colgar en nuestra página web y en las redes sociales, que va a estar accesible, Y la segunda, que en la última parte del webinario va a haber posibilidad de hacer preguntas. Os vamos a pedir que las preguntas las pongáis en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis en la parte de abajo, que las vais escribiendo durante el webinario y al final las recogemos y se las podemos lanzar a los ponentes. Pues a mí no se me ocurre nada más, no sé, Izaskun, si se te ocurre algo que se nos olvide, así... No, todo perfecto. Vale, pues si os parece con ello, os voy a pedir que cerréis la cámara y el audio a todos, excepto a Amaia, y Amaia cuando tú quieras. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ainhoa. Egun on guztioi, buenos días a todos y a todas. Y bienvenidos a esta Infoday sobre las ayudas del programa Marie Sklodowska-Curie en la modalidad de Staff Exchanges. En primer lugar, desde el Gobierno Vasco quiero agradecer a Ikerbasque la organización de este Infoday y sobre todo la presencia de Jesús Rojo, el punto nacional de contacto de estas ayudas, de Izaskun Ibarbia, de la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y, como no, también al investigador Rafael Morales, beneficiario de nuestras ayudas y que os puede explicar también los idas y venidas del programa. Como más adelante explicará Jesús, este programa, Marie Sklodowska-Curie, es uno de los programas históricos de la política científica de la Comisión Europea. Es un programa muy reconocido, con un gran prestigio y con una dotación presupuestaria en Horizonte Europa de más de un cuarto del presupuesto del Pilar de Ciencia Excelente. Es decir, esto supone unos 6.600 millones de euros. Este programa, además, es complementario a la política científica de Euskadi porque consideramos que la formación, incluyendo la movilidad también, como en este programa, la atracción, la retención y repatriación de talento investigador es una de las claves para el avance de la ciencia en Euskadi. Esta política la materializamos a través de Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia, y también a través de los diferentes programas de ayudas para personal investigador que lanzamos bien directamente desde el Gobierno Vasco o bien también mediante los contratos, programas que tenemos con las universidades de Euskadi, la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad de Deusto y Mondragón Unibertsitatea. Este Infoday, por tanto, espero que os sirva para conocer mejor el programa, para beneficiaros de la experiencia de Rafael como investigador que ha participado en el mismo y también de la experiencia de Jesús como punto nacional de contacto y de Izaskun como gestora. En definitiva, espero que esta jornada os sirva para que os animéis a presentaros a la nueva convocatoria de Staff Exchanges. Para eso tenéis la inestimable ayuda de estos puntos nacionales de contacto, como Jesús Rojo, de la Oficina Europea del Ministerio de Ciencia e Innovación, de Ikerbasque y de las oficinas de proyectos europeos de nuestras universidades y centros de investigación. Os deseamos, por tanto, mucho éxito y que aprovechéis al máximo la jornada. Eskerrik asko. Doy paso seguidamente y sin más dilación a Jesús Rojo para que os presente con detalle el programa. Eskerrik asko, Jesús. Gracias, Amaia. ¿Me pueden dar permisos para poder compartir?
Estoy intentándolo, Jesús. No me lo tranquilo. Sí, a ver, compartir. Perdón. Un segundo, Jesús. Perdón, un segundo. Un segundo, Jesús, que estamos mirándolo, que hemos tenido un problemilla. No. Creo que ya puedes compartir, Jesús. Gracias. Vale, pues. Muchas gracias, Amaya, muchas gracias, Ainhoa, y gracias al Gobierno vasco, del País Vasco. Mi nombre es Jesús Rojo, soy uno de los puntos nacionales de contacto y el webinario de hoy se centra, como han comentado, en la convocatoria de 2022 del programa Staff Exchange dentro de las acciones Marie Sklodowska Curie, cuyo objetivo es el lanzar, el preparar proyectos de investigación, desarrollo e innovación a través del intercambio de personal. Bueno, como sabéis, las acciones Marie Sklodowska Curie están dentro del programa Marco Horizonte Europa, dentro del Pilar 1. Bueno, esto me lo voy a saltar, voy directamente un poco a lo que os interesa. Dentro de las 5 acciones que tenemos dentro de las acciones Marie Sklodowska Curie, hoy nos toca presentar la convocatoria del programa de la acción Staff Exchange. Como os comentaba, un programa orientado a la cooperación internacional en investigación, en desarrollo, en innovación, a través del intercambio de diferentes perfiles de investigadores y de personal de las instituciones participantes en el proyecto. ¿Cuáles son los objetivos? Pues como os comentaba, movilidad internacional, intersectorial, interdisciplinar de estas personas relacionadas con la actividad de I+D+I, lo denominado secondments, intercambio, facilitar la transferencia de conocimientos entre las diferentes entidades participantes en la convocatoria, en los proyectos, tanto sector académico como sector no académico. Colaboración entre estos dos sectores, sector académico, centros de investigación, universidades, y del sector no académico, pues empresas de todo tipo, desde startups, spin-off, pymes, grandes empresas, y también otro tipo de entidades que salen fuera del sector académico, como podrían ser asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera. Y otro de los objetivos es cooperación en todo el mundo. Comentaros, durante Horizonte 2020, el programa RISE fue el programa más internacional de todo el programa Marco Horizonte 2020 y seguramente lo sea en Horizonte Europa, con una participación de entidades de más de 145 países, una internacionalización que no se ve en el resto de acciones de Horizonte 2020 o de Horizonte Europa. Por lo tanto, es una oportunidad única para involucrar entidades de países que quizás no tengan las capacidades o las posibilidades de participar en otras acciones de los programas Marco. ¿Qué beneficios ofrecen desde el punto de vista del personal participante o de las entidades? Pues ahí podéis ver en la presentación, en la diapositiva, pues, que va alineado con los criterios de evaluación de los proyectos. Para el personal involucrado en los proyectos Staff Exchange, pues van a mejorar y van a tener competencias y habilidades transferibles, mejorar la empleabilidad o sus oportunidades de carrera, ayudar a que sus ideas se vean convertidas en productos, en procesos o en servicios. Van a tener esta exposición internacional a través de las estancias en otros países y en otras entidades y van a poder participar en eventos y en actividades de comunicación y de networking.
Desde el punto de vista de las entidades, pues van a mejorar la transferencia de conocimiento, participar en redes colaborativas, mejorar su capacidad de I+D y la atracción también de talento, incluyendo también el poder tener acceso a infraestructuras de investigación o de innovación que fuera de estos proyectos quizás no pudieran tener acceso directo. Los intercambios de personal se basan en consorcios internacionales. Aquí tenéis un poco la regla mínima. Esta es una regla muy mínima del tamaño de los consorcios. Veréis y habéis visto en las últimas convocatorias, tanto de Staff Exchange como de RISE, los proyectos pues, tienen una media de entre 7 y 8 participantes, pero hemos podido encontrar una gran variedad de tamaños. Proyectos que se ajustan al mínimo, muy pocos, pero también proyectos que rondan los 20, los 25, incluso los 30 participantes en el proyecto. Aquí veis que el mínimo son 3 entidades legales ubicadas en 3 países diferentes, de los cuales 2 tienen que estar localizadas en Estados miembros o países asociados a Horizonte Europa. Si las entidades son del mismo sector, tiene que haber una mínima, una de ellas, de estas 3, que esté en un país tercero no asociado. Esto lo veréis ahora en un poco en el flujo de los secondments elegibles entre países. Es una manera para optimizar y que se den los movimientos, los secondments, los intercambios elegibles del proyecto. La duración del proyecto máximo 4 años, con un total máximo de 360 person month de estancias. 360 secondments de un mes sería el presupuesto máximo, que es aproximadamente 1,5 millones, 1.600.000 euros de financiación por proyecto. Países asociados, aquí os hemos dado esta diapositiva, veis aquí un poco los países asociados a Horizonte Europa. Hay países que están en negociación. Veis que Reino Unido no aparece en este mapa como país asociado, está en negociación. Como todas las convocatorias del programa, actúa como un país asociado a fecha de firma de Grant Agreement. Si se adhiere a la asociación a Horizonte Europa, podrán participar, si no, esa financiación se les reducirá y tendrán que poner la financiación propia por parte de Reino Unido. Ahí veis un poco los países, incluido también la posible asociación que ahora mismo está en fase ya creo que de firma o confirmado, por ejemplo, Marruecos. Os aconsejo también que echéis un vistazo al último Infoday que hicimos con el Call Coordinator, con el responsable de la convocatoria, que ahí explica un poco algunos países que quizás en esta convocatoria no, pero en la siguiente sí que sean asociados y puedan recibir financiación en Staff Exchange, países como pueden ser Nueva Zelanda, Canadá, que salen fuera de Europa. Definiciones importantes. Entidades beneficiarias son las entidades que están ubicadas en Estados miembros o países asociados, reciben fondos de la Unión Europea, del programa, pueden enviar y recibir personal y pueden facilitar actividades formativas. Entidades asociadas son las entidades que están ubicadas en países terceros y dependiendo de su estatus como país tercero, podrán o no recibir financiación directa del proyecto vía los beneficiarios o el coordinador. Esto lo veremos a continuación, pero nunca van a recibir la financiación directamente por parte de la Comisión Europea. Tenemos 2 definiciones, como os comentaba: sector académico, sector no académico. Sector académico, entidades públicas y privadas que otorgan títulos, universidades. Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro
cuya misión principal sea la de la investigación, y las organizaciones internacionales de interés público. El resto serían denominados sector no académico, y en este tipo de proyectos es importante que haya este sector no académico desde el punto de vista de la elegibilidad y desde el punto de vista de la calidad del proyecto. Como comentaba, no hay un tamaño específico, hay un mínimo, pero desde ese rango de 3 entidades hasta 20, dependiendo un poco del enfoque, del proyecto, de los objetivos, de las actividades que se plantean. A la hora de registrar a los participantes en el portal Funding Attended de la Comisión Europea, dependiendo de cómo estén definidos, registrados estas entidades, pertenecerán al sector académico o al sector no académico. Es muy importante que el coordinador chequee el estatus, el sector al que pertenezcan estas entidades, porque a veces nos hemos llevado alguna sorpresa de entidades que parecían pertenecer al sector académico y están registradas como entidades de investigación, sector académico, y por lo tanto algunos de los secondments pueden entrar en conflicto. ¿Qué personal puede participar dentro de los proyectos Staff Exchange? Pues como veis, personal investigador, tanto predoctorales como postdoctorales, personal técnico, personal de gestión o administrativo, de apoyo a las actividades de I+D+I. Solamente estas personas relacionadas directamente con la actividad de la institución de investigación, desarrollo e innovación son elegibles para realizar las estancias en el proyecto. La duración mínima es de 1 mes, máxima 12 meses, tiene que ser una ejecución a tiempo completo durante el secondment y se pueden dividir en diferentes espacios de tiempo, en diferentes instituciones. Hay una novedad, es en la que se puede realizar diferentes estancias en diferentes instituciones por semanas. Esto es una novedad ya desde la última convocatoria y es interesante. Por ejemplo, un investigador podría realizar 2 semanas en una institución y otras 2 semanas en otra institución, y contaría como 1 mes de secondment. En comparación con los proyectos RISE, es un poco diferente, exigían que se realizara un mes mínimo en la misma institución. Investigadores de cualquier etapa profesional, como os comentaba, predoctorales, postdoctorales, con dedicación a tiempo completo durante la estancia y que tengan una vinculación profesional con la entidad que los envía. Como veis, el investigador, el personal, tiene que llevar al menos 1 mes contratado en la institución que envíe a estas personas antes de realizar la primera estancia. O sea, tiene que ser personal que no esté contratado específicamente para realizar estas tareas. Tiene que llevar al menos 1 mes de contrato de vinculación con la institución o la entidad que lo envíe. Características claves, como os comentaba: 4 años de proyecto, 48 meses de proyecto máxima duración, 360 person month, los intercambios entre 1 mes y 12 meses por persona. Hay una novedad, hay la posibilidad de intercambios interdisciplinares entre entidades del mismo sector que pertenezcan a países de Estados miembros o países asociados, con un máximo de 1/3 de los secondments de todo el proyecto. Ahora tenemos unas diapositivas y os lo presento. Esto es una novedad y es muy interesante. Por lo tanto, un investigador o una investigadora de la Universidad del País Vasco, de un centro de investigación del País Vasco, podrá realizar estancias en otra institución académica europea del mismo sector, pero siempre que sean intercambios interdisciplinares, con un total máximo de 1/3 de, perdona porque parece que la diapositiva tiene vida propia, de 1/3. Costes unitarios, como todas las Marie Curies, 2 categorías: 2.300 euros
para el coste de personal, para cubrir alojamiento, manutención, viajes durante el secondment, y 2.300 de coste institucional para el desarrollo de las actividades dentro del proyecto. Tenemos un presupuesto de convocatoria de 7,5 millones de euros para 2022. Aquí veis un poco un resumen de la unidad de coste por mes de estancia. 2.300 para el investigador, que cubre, como os comentaba, viaje, alojamiento, manutención. 1.300 para Research Training y Networking, actividades del proyecto, y 1.000 euros al mes por secondment para todos los temas relacionados con management y costes indirectos. La parte institucional de los 2.300 se puede establecer vía el acuerdo de consorcio de una recepción por parte del coordinador de todos los secondments del proyecto para poder tener un bote para congresos, para alguna escuela, un winter school, una summer school, unas actividades que se puedan gestionar desde el coordinador. Y todo esto vía una negociación o un aviso al resto de socios del proyecto. Aquí tenéis un poco las estancias elegibles para financiación o no elegibles para financiación dentro del proyecto. Y veis un poco aquí el gráfico. Se puede tener estancias desde una institución académica de un Estado miembro o asociado a otra institución miembro de Estado miembro o país asociado, pero solamente 1/3 del total de los secondments del proyecto, siempre que sea intersectorial. Estos dos cuadraditos, estas dos celdas de la matriz, solamente 1/3, siempre que sean interdisciplinares. El resto, pues como veis, es elegible desde un Estado miembro de una institución académica, puede ir a una institución no académica en Europa y puede ir a una institución de un tercer país, también siendo elegible. No son elegibles estancias entre terceros países, ni estancias entre terceros países que sean elegibles a recibir financiación. Por ejemplo, no es elegible un secondment desde Argentina a Uruguay, un tercer país que recibe financiación como Argentina, un tercer país como Uruguay que no recibe financiación, pero tampoco es posible hacer una estancia desde un tercer país como Argentina que recibe financiación a un país como Sudáfrica que también recibe financiación. Eso que lo tengáis claro, es un poco para que veáis la elegibilidad de las estancias entre países, Estados miembros asociados y terceros países, elegibles para financiación o no elegibles para financiación, pero que sí que se pueden plantear en el proyecto, pero no se cubren el coste de esas estancias. En cuanto a las estancias dentro de Europa del mismo sector, como os comentaba, hasta 1/3 del total de secondment son financiados siempre que se consideren intersectoriales. Estos secondments interdisciplinares, van relacionados con estancias con diferentes disciplinas científicas. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Vía los paneles científicos y los descriptores que vienen en el documento que tiene la Comisión Europea publicada, y ahí tenéis el enlace. Hay paneles de primer nivel. Luego, si queréis, os comparto el PDF para que veáis cómo podría ser ese tipo de palabras clave y de descriptores que tiene la comisión. Tenemos una tabla en la página, en la sección B1, tenemos una página, una tabla en la que tenemos que explicar los secondments interdisciplinares entre participantes. Y ahí tenéis que incluir las keywords de las disciplinas. Aquí, por ejemplo, podéis ver que aquí hay una institución italiana, académica, que trabaja en temas legales, de derecho, que va a enviar a una institución española, también académica, pero que va a trabajar en temas de biología molecular y estructural. Por lo tanto, veis, S3 y L1 son disciplinas completamente diferentes.
y hay que incluir el número de secondments que se va a aplicar en este tipo de estancias. Es importante que tengáis bien descrita esta interdisciplinaridad en los secondments, porque es una de las labores que van a llevar a cabo los expertos en la evaluación. Tienen que comprobar que los secondments interdisciplinares se han definido correctamente. Si llegara algún secondment de este tipo que no es elegible, se va a reportar, y en fase de Grand Agreement la comisión os va a mandar que se intenten distribuir, si se pueden, estos secondments de manera elegible, si no, se eliminaría. Los documentos de la propuesta, como sabéis, hay una parte A y una parte B, parte A administrativa, parte B 30 páginas para la preparación de la propuesta técnica, y luego la parte B, pues los diferentes aspectos, cartas de compromisos, aspectos medioambientales, información sobre los participantes en el proyecto. Tenemos en la sección 5 las cartas de compromiso. Todas las entidades asociadas que son de terceros países tienen que aportar una carta de compromiso donde explican el compromiso con el proyecto y en qué se van a involucrar. Ahí tenéis un poco, hay un modelo, nuestro consejo es intentar seguir un poco el modelo que aporta la plantilla de la convocatoria. El proceso de evaluación, como todos los procesos de evaluación de Horizonte Europa y de las acciones Marías con Óscar Curie, los expertos reciben las propuestas, hacen una evaluación individual, hay un consenso, se revisa por paneles y se dan los rankings por paneles científicos. Ahí lo veis. 50, 30 y 20, excelencia, impacto, implementación, y hay un ranking por los diferentes paneles científicos que tenéis. Bueno, ahí veis un poco los 8 paneles científicos a los que podéis solicitar las propuestas. Los criterios de evaluación, igual que la anterior convocatoria, aquí os los he puesto, no quiero extenderme, pero ahí veis que van a evaluar la excelencia del proyecto, los objetivos de investigación y de innovación. La innovación también es muy importante. Vais a tener empresas, vais a tener investigación que van a poder explotar o utilizar las empresas o el sector no académico de vuestro proyecto, la metodología propuesta con ese enfoque del I3, internacional, intersectorial, interdisciplinar, aspectos de género, ciencia abierta, diversidad. La parte de impacto en las cooperaciones del consorcio, de las entidades, el impacto en el desarrollo de carrera de las personas que van a participar en el proyecto, y luego el impacto del proyecto en sí, desde la explotación de los resultados, la comunicación, pero también el impacto y la contribución de vuestro proyecto en tema científico, social y económico / tecnológico. Es la parte de impacto que es muy importante ahora en todos los proyectos de Horizonte Europa. Y luego, por último, pues la calidad y la eficiencia de la ejecución del proyecto, la implementación, el plan de trabajo, los riesgos, la calidad, qué va a participar cada socio del proyecto, qué aporta, las sinergias entre socios del proyecto, porque este consorcio es el mejor, el más adaptado a dar solución al problema que habéis planteado en la parte de excelencia. Bueno, pues no es nada nuevo, pero bueno, os lo tengo que explicar, pero bueno, que sepáis que es los 3 criterios de evaluación. Es muy importante la excelencia, el impacto, la implementación del proyecto, la calidad de los intercambios. Los evaluadores en este tipo de proyectos van a ver de dónde a dónde se van a realizar los intercambios, para qué tipo de actividad, etcétera, etcétera. Tenéis que tenerlo muy claro. Aquí tenéis algunas informaciones, páginas donde podéis recopilar información un poco más avanzada, cuál es la innovación de vuestro proyecto, qué hace que vuestro consorcio sea único, qué metodología habéis planteado, cuáles son las interacciones, de dónde viene este consorcio, cuál es el futuro del consorcio después del proyecto Staff Exchange. Bueno, pues es importante que planteéis este tipo de información en la propuesta. Desarrollo profesional de las personas participantes en el proyecto. Tenéis que tener claro que el proyecto se desarrolla vía
la movilidad de estas personas. Se mueven, reciben formación en las entidades de acogida, van a compartir su conocimiento, van a recibir ese conocimiento de ese grupo al que lo reciben, esa empresa que lo recibe. Hay que intentar maximizar los efectos de las actividades de comunicación con el plan de difusión. Vemos muchas debilidades a veces en el plan de explotación, comunicación y diseminación, porque se deja demasiado sencillo, sin datos, sin KPIs, sin impacto. Y luego, por supuesto, como os comentaba antes, el impacto social, económico, científico, tecnológico y todo el tema de sostenibilidad, el charter del código verde de Marie Curie. Es importante que os lo leáis y veáis dónde podéis aportar en el proyecto desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista de implementación del proyecto y cómo podéis cumplir esas recomendaciones de sostenibilidad que ha publicado la Comisión Europea para los proyectos Marie Curie. Como os comentaba, 77,5 millones de euros, abrió en octubre, cierra en marzo, y ahí os he puesto el calendario más allá del cierre de convocatoria. Se evalúa, a partir del 8 de marzo se evalúan, en junio se dará la notificación, se firmarán en noviembre los proyectos y se lanzarán a continuación. Bueno, veremos un poco las fechas que plantea la Comisión Europea para el inicio de los proyectos Staff Exchange. Se prevé que entre enero y febrero del año que viene haya un Coordination Day, como cualquiera de las modalidades de Marie Curie, como el Doctoral Network, que suele haber un Coordination Day donde os hacen durante un día una jornada a los beneficiarios de los proyectos por parte del personal de la Agencia Ejecutiva de Investigación, la REA, de la Comisión Europea. Aquí os pongo un poco cómo ha ido en 2021 la participación española. Hemos tenido 70 participaciones de beneficiarios españoles, detrás de Italia, que ha sido el país con más participaciones, 84. Associated Partners, que son los de terceros países, ahí veis cuántos han sido invitados a fase GAP, a fase del Grand Agreement Preparation, y veis, bueno, Reino Unido ha sido considerado como Associated Partner en este caso porque no firmó la adhesión a la asociación a Horizonte Europa. Veis 60 participaciones, Estados Unidos, China, Suiza, Brasil, Australia, Canadá, Japón, Argentina y Chile y Sudáfrica. Ahí veis un poco cuáles son los países que más participación han tenido en 2021. Y eso también os puede dar una ayuda para ver con qué países podéis participar, qué países tienen muy interiorizado este tipo de proyecto. Pero veis la gran variedad de terceros países que participan, en este caso exitosamente, en Staff Exchange. Coordinadores en fase de Grand Agreement, ahí veis, somos segundo país después de Italia, con 10 proyectos coordinados por entidades españolas. Y aquí os pongo las tasas de éxito. Se han enviado a firma de Grand Agreement 79 propuestas, las 67 que estuvieron en la lista principal, más las 12 de reserva. Esto ha dado una tasa de éxito de aproximadamente el 35%. Como veis, es un programa muy atractivo, con una tasa de éxito muy buena, casi más de 1 de cada 3 proyectos se financia, y ahí veis un poco el porcentaje de propuestas por panel científico. Por supuesto, ingeniería es un panel que es muy afín a este tipo de proyectos, de intercambios, pero bueno, veis que tenemos de química, tenemos en ciencias sociales, física, bueno, como siempre, matemáticas y economía, como en el resto de modalidades de Marie Curie, son los proyectos que menos se solicitan, pero bueno, ahí veis un poco la distribución de las propuestas financiadas por panel científico. En cuanto a la participación española, en 2021, 173 participaciones se han financiado de las 1.430, 70 han sido invitadas a participar, 10 proyectos coordinados de los 79 coordinados por parte de España.
Y aquí veis un poco la participación española por tipo de entidad. En naranja veis ahí entidades del sector académico, el 50% suelen ser universidades y centros de investigación, 20% centros de investigación, o sea, lo que puede hacer aproximadamente un 70% sector académico, y luego tenéis aquí el private profit entities, son empresas y entidades del sector no académico, y el 3%, pues ahí podemos encontrar sector público, que bueno, que a veces pues pasan al sector no académico. Ahí veis un poco la distribución por paneles científicos en España. Ingeniería es el panel que más han solicitado, más se han participado, seguido de ciencias sociales, medio ambiente, y luego ves ahí física, química, ciencias de la vida, y los dos últimos paneles, los menos que se solicitan en esta convocatoria, economía y matemática. La participación empresarial, como os comentaba, está en torno al 22% en Marie Curie, en Horizonte 2020, ahí veis, pero en RISE precisamente es donde más empresas, más sector no académico ha participado entre 2014 y 2020. Y aquí veis un poco la evolución que ha tenido la participación española en los proyectos RISE, desde el punto de vista de coordinación como de partner, como beneficiarios socios de los proyectos. Es un programa que va en aumento, en una evolución bastante progresiva y bastante interesante. Ahí veis un poco las relaciones del sector no académico, cómo están participando, de los cuales ha habido 14 coordinadores del sector no académico. Documentos de referencia, bueno, los que podéis encontrar en el portal del participante, la guía, el programa de trabajo, plantillas, las preguntas frecuentes, las preguntas y respuestas frecuentes, pero también os quiero comentar que en el marco del proyecto de NCPs MSCIANET está publicado el handbook de la convocatoria 2022. Sabéis que es una guía en la que os ayudamos a explicaros qué hay que rellenar en cada una de las secciones con debilidades y fortalezas encontradas en la última convocatoria. Creo que es el documento que tenéis que utilizar, que tener en vuestro escritorio a la hora de preparar vuestra propuesta. En lo relacionado con los secondments, os había iniciado que los secondments de entidades de terceros países que son elegibles para financiación lo va a recibir el beneficiario donde se reciben estas estancias, no lo va a recibir las entidades del tercer país, pero aún así hay que codificarlos separadamente en la parte A del presupuesto. Veis aquí pues, un simulacro del Reino Unido, 5 secondments, 5 investigadores que van a realizar 50 secondments. En este de Sudáfrica, 2 investigadores que van a realizar 24 secondments, 12 y 12 cada uno. Aquí veis, en este caso, una farma de Bélgica, 10 investigadores involucrados, 120 secondments, o, por ejemplo, este otro de Malta, 5 investigadores, 25 secondments. Es importante que rellenéis por participante. Después, en fase de Grand Agreement, la comisión va a ir distribuyendo los secondments elegibles para financiación a los diferentes beneficiarios que van a coger. Por lo tanto, si vosotros recibís de repente 5 secondments o 10 secondments de unos investigadores argentinos, vosotros vais a ser los receptores de esos 4.600 por mes de secondment, y vais a tener que gestionarlo internamente desde vuestra institución. Pero bueno, luego en las preguntas y las respuestas seguramente que tendréis ahí algunas dudas, lo vamos comentando. Tenéis también este tipo de comentarios, de avisos, es habitual, bueno, que tengáis cuidado a la hora de registrar el consorcio en las propuestas.
Bueno, os he puesto aquí unos consejos, pues lo típico, leer detenidamente la convocatoria, leer las guías, los documentos que ponemos a vuestra disposición, los diferentes infodays que hemos realizado, que vuestro proyecto tenga una dimensión europea e internacional. Bueno, algunas propuestas las podemos revisar como puntos nacionales de contacto, pero también algunos otros colegas vuestros que os puedan aportar este tipo de comentarios a vuestra propuesta. Describir claramente los beneficios del establecimiento de esta relación científico-técnica durante el proyecto y a largo plazo entre el sector académico y el no académico y por supuesto no dejarlo a última hora. Es un proyecto muy interesante pero también complejo. Está basado en realizar las tareas del proyecto vía los secondments, no durante in-house como el resto de proyectos de Horizonte 2020, por lo tanto hay que trabajar un poco con tiempo de sobra. Ahí veis un poco la dimensión sectorial de los proyectos RAIS, 72% académicos, 28% sector no académico. La comisión quiere también un poco un aumento del sector no académico, pero bueno, que veáis que es importante el incluir empresas y sector no académico en vuestras propuestas. ¿Por qué les interesa al sector no académico participar en este tipo de proyectos que a priori no da una gran financiación para la contratación de personal, pero ayuda a la transferencia de conocimientos, al acceso a tecnología que quizás el sector no académico no pueda tener, acceso a personal altamente cualificado, a investigadores punteros en áreas temáticas, en topics muy específicos que puedan tener esta colaboración con el sector no académico, mejorar la capacidad de innovación, ayudarles a que esa investigación que hacéis en el sector académico pueda llegar a estas empresas y puedan tener una explotación, un acercamiento al mercado, a la sociedad. Y luego también los costes unitarios. La gestión es bastante sencilla, no hay que justificar por horas ni por person más que por los secondments realizados. Aquí veis, bueno, os he señalado cuáles son los secondments del sector no académico. Tenéis también esta plataforma que hemos montado dentro del programa del proyecto de NCP, la plataforma de matching. Ahí podéis ver empresas, entidades, ideas de proyectos. Bueno, utilizadla. Está abierta para cualquier convocatoria de Marie Curie, aunque para Staff Exchange, pero ahora se están volviendo a registrar nuevos fellows para la futura convocatoria de postdoctoral. Bueno, pues ahí tenéis la plataforma, os podéis registrar y cerrar reuniones con esas entidades que os puedan interesar para vuestro proyecto. También tenemos dentro del proyecto expresiones de interés, podéis publicar expresiones de interés específicas, ahí tenéis los dos enlaces para ver las que están disponibles o poder incluir una nueva EOI, en este caso seleccionaréis Staff Exchange. Y poco más. Esto es mi contacto, el contacto nuestro como NCPs, todas las consultas las recibimos los 4 puntos nacionales de contacto, Cristina Savic, que está en CECIC, María Herrero, que está en CSIC, y yo, que estoy en Madrid más C. Y eso era todo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jesús, por tu presentación. Ha sido súper interesante y súper completa. Ya sé que te hemos dicho que delimites un poco el tiempo, pero bueno, luego ya vamos a tener un espacio para poder hacer preguntas. Muchas gracias. Bueno, y a continuación le vamos a dar la palabra a Rafa Morales. Hola, Rafa. Hola, buenos días. Rafa es investigador Ikerbas en la UPV-EHU y es coordinador de un proyecto no de esta convocatoria, sino de la convocatoria RAIS, y él nos va a explicar un poco cuál ha sido su experiencia. ¿De acuerdo? Cuando quieras, Rafa, muchas gracias. Gracias, Ainhoa. Buenos días a todos y a todas. Gracias por esta invitación, que como dices es de un programa anterior, pero veo por la explicación que ha dado Jesús de que pocas cosas han cambiado respecto al programa anterior, H2020, de que los puntos importantes siguen manteniéndose, ¿no? Bueno, espero contaros nuestra experiencia tanto en la preparación de la propuesta como luego en la fase de la negociación y cómo ha ido el proyecto, para que os animéis todos a presentar una propuesta, porque como bien ha dicho Jesús,
tiene muchos beneficios, ¿no? Quería comentaros un poco seguir la parte cronológica de lo que sería desde la preparación de la propuesta y preparar un consorcio hasta lo que ha sido la fase de evaluación o un poco los comentarios que hemos recibido nosotros en la evaluación del proyecto, y luego ya por último la fase de la negociación. Si el proyecto es concedido, pues entra en una fase de negociación con la Unión Europea y donde se firman una serie de acuerdos. Entonces, para la preparación del consorcio, en nuestro caso, presentamos una propuesta multidisciplinar. Para situar el contexto, nuestra propuesta iba sobre física, química y biología, es decir, queríamos desarrollar una serie de nanoestructuras magnéticas, pero con aplicaciones biomédicas. De ahí venía, digamos, esta multidisciplinaridad. Y como era la primera propuesta que hacíamos, siempre es complicado entenderse entre disciplinas diferentes. De ahí que yo creo que es muy importante, o por lo menos cuando no hay un consorcio claro al inicio, tener algún tipo de ayuda de financiación para preparar un buen consorcio. En esa dirección están las ayudas de la UPV. Quizás a lo mejor puede daros luego más información sobre cómo solicitarlas y qué condiciones para preparar entonces diferentes partes de la propuesta. Pero hay también unas ayudas del Ministerio, que son a las que nosotros solicitamos previamente, que dan hasta 25.000 euros, es una convocatoria anual. Se puede emplear pues, durante 2 años, hay que uno se compromete a presentar la propuesta europea, siendo coordinadores, y bueno, pues se permite visitar, digamos, por lo que hicimos nosotros, visitar algunos grupos o algunos socios con los que habíamos contactado si estaban interesados, pero que realmente no conocíamos cómo era su funcionamiento, cómo era su infraestructura. Y luego pues también realizar reuniones presenciales, eso también nos vino muy bien, reunirnos todos los socios europeos, digamos, en Leioa para durante 2 días preparar una propuesta, o al menos dejarlos el esquema claro de cuáles eran los puntos fuertes de que podíamos entonces desarrollar en esa propuesta. Y luego pues también una parte que se financia con este tipo de ayudas, que es muy interesante, es poder enviar a revisión alguna consultoría, una vez que tengamos la propuesta, que alguna consultoría experta en este tipo de proyectos nos revise nuestra memoria antes de enviarlo. Siempre se aprende de los comentarios que una persona ajena a la temática pueda darnos, ¿no? Y sobre todo a nosotros nos viene muy bien para la claridad a la hora de exponer objetivos y dejar claro cuáles eran los aspectos más novedosos. En el caso de la ayuda del Ministerio hay que tener cuidado si se acepta, digamos, esta ayuda, porque tiene un condicionante que es que en la propuesta que finalmente se envíe tiene que haber un porcentaje de financiación gestionado por los socios españoles. Entonces ahí sí que tuvimos algún requerimiento por parte del Ministerio, pero que bueno, luego se subsanó perfectamente. Es también importante, lo ha dicho Jesús, chequear el estatus de cada socio, porque ahí sí que nos llevamos sorpresas si está dentro del sector académico o del sector no académico, porque eso a veces se modifica o condiciona el tipo de secondments que se pueden hacer. Centros que creían o ellos se declaraban como no académicos, pues estaban luego, cuando uno va a la aplicación de la Unión Europea a introducir los secondments, y se encuentra de que figura registrado como académico, y que entonces ese tipo de visitas no son posibles. Así que es importante chequearlo antes, no lo que ellos se consideren, sino cómo realmente están registrados en la Unión Europea. En cuanto a la fase de evaluación, pues también Jesús ha dejado muy claro cuáles son los criterios de la evaluación, y los evaluadores siguen al detalle todos esos puntos.
En cada sección, la excelencia, impacto e implementación, aparece una serie de descriptores y esos descriptores son los que realmente luego los evaluadores comentan si han sido desarrollados claramente, si no están claros, si les gusta o si no les gusta. Así que en algunos de estos puntos pues, voy a repetir lo mismo que ha dicho Jesús, ¿no? En la parte de excelencia es lo que nosotros nos desenvolvemos cuando preparamos la propuesta con más soltura, porque es la parte científica, pero no tenemos que olvidar, y también en la presentación anterior ha quedado muy claro, cuáles son los objetivos de este tipo de ayudas, ¿no? O de este tipo de proyectos. Porque no es el proyecto al uso para desarrollar en laboratorio, sino es para hacer visitas y el objetivo final es mejorar las condiciones, digamos, las condiciones profesionales de los investigadores y que exista una transferencia de conocimiento entre diferentes socios que al final vaya a repercutir en los investigadores. Y eso es lo que tengo que tener siempre en el punto de mira. De ahí que uno de los comentarios siempre pues, es si es creíble o no la propuesta y si realmente aborda esa transferencia de conocimiento, ¿no? entre diferentes, en nuestro caso, sobre todo si es interdisciplinar, esa es una dimensión que también es bien valorada, que sea multidisciplinar e interdisciplinar, y también que sea intersectorial. En nuestro caso, si éramos 15 socios, pues había dos pymes, dos empresas, digamos, pequeñas. Esa transferencia de conocimiento es lo que los evaluadores van a mirar, si es creíble o no es creíble, pero la transferencia de conocimiento no solo se valora con los secondments, sino que también en ese caso, o lo que hemos visto, es que también se puntúan otros tipos de actividades como organización de workshops, formación, conferencias, y en esa parte pues también miran si se describe de una forma suficiente. En la parte del impacto, ahí es quizás donde más peso se hace en que realmente tenga la propuesta tenga un buen impacto sobre la formación académica de los investigadores y en esa transferencia de conocimiento entre la empresa y el sector académico. Pero hay otro punto también que está muy bien valorado, que es o bien que la propuesta se presente con unas perspectivas de una colaboración a largo plazo o que existiese previamente ya una colaboración entre socios, no quizás entre todos, pero ya entre varios socios anterior. Es decir, lo que busca la comisión es que no sea un proyecto que se acabe en 4 años y que luego pues, se quede ahí, ¿no? Sino que promueva luego la interacción y la sinergia entre los diferentes socios que participan. Hasta ahí, más o menos, es el área en el que nosotros nos movemos mejor y a partir de aquí comienza lo que nos cuesta más y que también Jesús ha dejado muy claro que siempre está más flojo y no tan detalladamente expresado en las propuestas y que es pues el impacto sobre todo a largo plazo en la sociedad o en el mercado, es decir, qué impacto puede tener esto en el mercado europeo, cómo va a mejorar la competitividad europea con nuestra propuesta. Claro, sobre todo para nosotros es bastante difícil cuando nuestras propuestas se mueven en TRLs entre 1 y 3, porque estamos muy lejos todavía de la explotación comercial, pero sin embargo es algo que se pide que se valore, ¿no? También suele haber siempre comentarios sobre cómo se describe o cómo se va a tratar la propiedad intelectual, algo ya que digamos que a nosotros nos desborda un poco, pero hay que dar siempre algún detalle. Aquí siempre viene el problema de que nos tenemos que limitar a 20 a 30 páginas. Si desarrollamos muy bien o más a fondo la parte científica o la parte técnica, nos encontramos que tampoco luego tenemos mucho espacio para todos estos temas, ¿no? Así que hay que buscar un equilibrio. Y luego, pues también la parte divulgativa. ¿Qué tipo no solo decir que se va a hacer divulgación, que
se va a desarrollar una página web, sino, pues bueno, pues si se pueden proveer, si pueden dar más detalles en la memoria, pues mejor valoración se tendrá, ¿no? Y luego estaría la parte de la implementación. Ahí se mira que realmente los recursos de cada grupo o de cada socio pues se adecue a las tareas que hemos propuesto que se van a desarrollar en los Work Packages. Y también hemos visto que bueno, pues se hacen comentarios sobre los milestones o los hitos que ponemos que se van a conseguir, que estén claramente desarrollados y que se puedan evaluar claramente si realmente hemos conseguido ese hito o no. Se mira también pues, que el grupo que forma parte, digamos, o que participa en esa institución tenga las competencias y la experiencia, digamos, necesaria para desarrollar esas tareas. Y que haya realmente complementariedad entre los diferentes grupos. Incluso si estamos dentro de la misma disciplina, pues que realmente podamos justificar que tal otro socio forme parte del consorcio porque puede desarrollar tareas complementarias a las que nosotros podríamos hacer. Está la parte también de gestión, cómo se van a dar detalles de cómo se va a gestionar luego el desarrollo del proyecto, y la evaluación de riesgos. Este también es un punto importante. Si realmente al menos en nuestro caso, en el template había una tabla para poner ahí o desarrollar los riesgos que considerábamos, y hemos visto que los evaluadores pues, se fijaban en si realmente esos riesgos que nosotros ponemos se adecuan realmente al riesgo que él considera que tiene el desarrollo del proyecto. Eso sería un poco lo referente a la parte de la evaluación, lo que nosotros hemos experimentado, digamos, con nuestro proyecto. Y una fase importante, si el proyecto ya es aprobado, es la negociación. Y para mí, bueno, este es un punto importante porque ahí sí que podemos adecuar algunas de las circunstancias que establece la financiación de la Unión Europea, pues a lo que luego el consorcio vaya a aprobar. Está el Grant Agreement que se firma, digamos, entre los beneficiarios y la Unión Europea, con la parte A y la parte B, que la parte B es la parte técnica, y al final, pues bueno, la parte B es de adaptar lo que se me envió en la propuesta ahora pues al número de páginas y formato que exige la parte B del Grant Agreement. Pero lo más interesante es el Consortium Agreement. En nuestro caso, el Consortium Agreement, bueno, tomamos como modelo uno de los modelos que proponía la Unión Europea, y a partir de ahí añadimos algunas cláusulas que aprobamos en el Kick-Off Meeting. Y de interés en este caso es, bueno, pues primeramente los problemas a veces que aparecen a la hora de firmar el Consortium Agreement con socios extranjeros son los asuntos de la propiedad intelectual, sobre todo si son americanos, porque en este acuerdo figuran algunas cláusulas en que en caso de que haya o reclamaciones o que haya pues, bueno, un asunto que no nos pongamos de acuerdo, pues se resolverá con la jurisprudencia del marco jurídico de Bruselas. Pues los americanos dicen que no, eso que no lo aceptan. Entonces, pues bueno, ahí viene un poco el llegar a un acuerdo. Pero lo más, digamos, quizá un poco novedoso en este caso es la capacidad que nosotros ahora tenemos para gestionar esos 4.600 euros por mes, digamos, con los que nos financia la Unión Europea. Hay unos 2.300 que van directamente al investigador, como ha dicho Jesús, pues para el viaje, sus gastos, seguro médico, billetes, etc. Me alegra mucho saber que lo han subido a 2.300. En el programa Horizon 2020 eran 2.000, pero nosotros en el Consortium Agreement ya lo habíamos subido a 2.300. Es decir, de la parte de costes institucionales, que son esos 2.300, esos son los que nosotros, en nuestro caso, lo distribuimos de una forma, bueno, quizá un poco más complicada,
pero que beneficiaba al investigador. Yo en ese sentido tengo claro que debo primero que el investigador se anime a viajar y luego pues los costes del laboratorio se pueden ir cubriendo de otra forma, ¿no? Todo lo que hicimos fue, retuvimos una cantidad fija para gestión de todos los person bonds que se iban realizando. De esa forma podíamos invitar a las reuniones que hacíamos pues a todos los socios, ¿no? Si vienen, aunque no tengan financiación. Pero luego también hicimos una distribución a la hora de los person months o de los ECODMES. De ahí vamos con un estipendio por encima de esos 2.000 que debían ser para el investigador, pues en función de si eran doctores o no eran doctores, complementábamos con una cantidad de 300 euros o 700 euros y para el primer mes, por ejemplo, les dábamos una ayuda, una tarifa plana de 800 euros para los costes de avión, no que costase lo que costase el avión. Entonces, pues bueno, ese es un acuerdo que durante el kick-off meeting se llegó entre todos los socios y que me parece que puede mejorar las vías y animar a los investigadores a viajar. Así que por último, para concluir, pues si merece la pena, yo creo que sí. Es decir, que animo a todos a que de una forma u otra participen en este tipo de proyectos. La coordinación, desde luego, exige mucho tiempo, pero bueno, al final alguien lo tiene que hacer y tiene sus frutos, ¿no? Además de lo que se ha comentado, de que bueno, pues establece los lazos de las colaboraciones científicas que se establecen entre los diferentes grupos, que siempre es bueno porque luego de ahí van a surgir nuevas ideas y que a nosotros han surgido resultados e ideas que no esperábamos ni mucho menos antes. Pero bueno, sí es verdad que luego la Unión Europea tiene programas para potenciar, por ejemplo, en la divulgación y que si uno participe de uno de estos o ha recibido alguno de estos socios, pues digamos puede ser invitado a alguno de estos eventos, ¿no? Entonces, en foros o clústeres que se organizan a veces sobre ciencia o sobre algunos temas en concreto, pues uno puede participar, no sé que sea invitado, porque luego hay un proceso de selección, o en eventos de divulgación científica como los que se organizan en Bruselas, que ahora vuelven a ser otra vez presenciales, lo de Science is Wonderful, que es una gran experiencia. Pues bueno, siempre abre nuevas posibilidades el hecho de participar en uno de estos proyectos. Cualquier otra duda que tengan en la que os pueda ayudar, pues encantado. Pues muchísimas gracias, Rafa, por tu intervención. Yo creo que ha sido muy clarificadora y además nos vamos a quedar con ese mensaje, ¿no? De animar a la gente a que participe. Pues eso, os iba a pedir que abrierais las cámaras. Tenemos aquí unas preguntas que os voy a ir lanzando y voy a animar también a los participantes que si queréis hacer cualquier pregunta, que es el momento, como comentábamos en el apartado de preguntas y respuestas. A ver, la primera pregunta que nos hacían, es ¿cuál es la diferencia entre los Associate Partners elegibles y los no elegibles? Perfecto. Esta referencia de elegible no elegible es elegible o no elegible al recibir financiación. O sea, en Staff Exchange cualquier país puede participar, pero hay una distribución de los terceros países, los Associate Partners, elegible para financiación, no elegible para financiación. Los elegibles para la financiación son los de media o de baja renta, y los que no son elegibles para financiación son los de alta renta. Han pasado muchos países de un lado a otro, por ejemplo, Chile y Uruguay han pasado de ser elegibles en Horizonte 2020 a no ser elegibles ahora en Horizonte Europa. Es simplemente el ser elegibles para recibir financiación. Esa es la diferencia. Vale. Pero pueden participar entidades de Uruguay, de Chile, de Estados Unidos, de China, que no reciben financiación, pero sí pueden participar. Vale. Bueno, yo creo que queda claro. Voy a pasar a la segunda pregunta. Se ha mencionado que se puede financiar participación en conferencias o summer schools. ¿Podría financiarse cualquiera
o solo si son organizadas desde el consorcio? Las organizadas por el consorcio, por supuesto, porque tú planteas, como ha comentado Rafa, unos congresos, unos eventos del proyecto, pero seguramente que en la propuesta tú puedes plantear que vas a participar en algún congreso a presentar resultados del proyecto. O sea, pueden ser en eventos que no están organizados por el consorcio, pero siempre tienen que ser participaciones relacionadas con el proyecto. Vale. Vale, pues voy a pasar a la siguiente pregunta. Gracias a las ponencias muy interesantes, informativas, os lo transmito. Una pregunta. ¿Hay un número mínimo o recomendado de investigadores de una organización beneficiaria y de una organización asociada? No. El número de investigadores y de secondments tiene que estar un poco alineado y equilibrado con el tipo de trabajo que van a realizar en el proyecto, su involucración, si van a ser líderes de paquete de trabajo, si van a llevar el peso de una actividad dentro del proyecto, pues tendrán más investigadores y más estancia. También muy importante, muchas empresas les cuesta mucho enviar investigadores o personal y ellos prefieren recibir. O sea, no tiene que haber un equilibrio entre cuántos envío y cuántos recibo. De hecho, hay proyectos en los que hay empresas que no envían ninguno, pero reciben. O sea, que tengan claro eso. No sé si en el proyecto de Rafa ha habido esas situaciones, pero en principio no piden un equilibrio ni un número mínimo de secondments, investigadores. Es lo que vayan a plantear en el proyecto. Rafa. No se te oye, ¿eh? No se te oye. Ahora, no, que tienes razón, Jesús, en que sobre todo las empresas y a veces también nos ha pasado, si alguna empresa que solo recibía porque eran muy pocos, eso es una pyme y no podían permitirse el enviar gente fuera. Pero sí es que tiene que haber un balance al final entre todo, ¿no? Vale. Vale, pues quería compartiros, cuando se ha hablado de la disciplinaridad, mirad, estas son las keywords de Marie Curie. Por ejemplo, si una universidad trabaja en química orgánica, C1, y ese investigador se va a ir a una universidad francesa a hacer química orgánica, C2, esto es elegible, esto es lo que significa interdisciplinariedad. Aunque esté dentro de química, si tu trabajo es de C1 y te vas a hacer C2 o C3, eso es lo que considera el evaluador y va a aceptarte la interdisciplinaridad. Por eso es importante que os descarguéis el PDF donde vienen todos los C1, C2, en este caso de química, pero en economía, por ejemplo, si tú trabajas en economics y vas a hacer algo de desarrollo económico, E1, E2, te lo acepta. Si tú fueras a hacer Big Data en economics y temas de comercio internacional, eso no es considerado interdisciplinar. Es importante que veáis el código. Eso es lo que van a plantear como interdisciplinar. El E1 con el E2, el E1 con el E3, perfecto. Si son keywords dentro del E1, no te van a aceptar secondments entre instituciones del mismo sector en Europa. Solamente quería enseñaros para que vierais el documento que os comentaba en la presentación. Sí, interesante. Pues no hay ninguna pregunta más. Entonces, si queréis decir algo para cerrar, que creáis tanto Jesús como Rafa como Izaskun, que creáis que se ha quedado en el tintero. Y si no, aquí cerramos el webinario. No, todo... Bueno, que nos tenéis a los NCPs para cualquier duda y que os animéis. Creo que es un programa muy interesante, que os va a ayudar a aquellos que tenéis mucha experiencia a continuar con vuestra cooperación internacional. A los que no tengáis esa experiencia, esto es como una puerta al mundo de la cooperación en ciencia y en tecnología. Estupendo mensaje. Tal cual, Rafa Izaskun. Sí, bueno, yo insistiré en lo mismo, en animar, ¿no? Porque es decir, a nosotros nos ha costado mucho, sobre todo también al ser interdisciplinar, entendernos luego con los químicos y con los biólogos, lleva su tiempo.
pero luego se tienen muchos beneficios y surgen nuevas cosas. Es decir, es un poco de trampolín para luego nuevos proyectos. Es decir, abre nuevas puertas. Muy bien, gracias. Nada, por mi parte, pues un poco lo que ha dicho Jesús, que si hay cualquier duda más adelante, cuando empiecen con la propuesta y los investigadores pueden contactarme sin problema. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por participar, a Jesús, a Rafa, a Izaskun por coorganizar como siempre y sobre todo a toda la gente que habéis estado ahí hasta el último momento. Y nada, pues como os han dicho ellos, pues Nada. animaros y... Gracias a ti, Ainhoa, un placer, como ¿De siempre. acuerdo? Venga, va, Agur. eskerrik asko, gracias. Agur. Agur.